Estaba yo en esta semana, hermanos, ansioso de poder compartir con ustedes esta preciosa palabra que Dios me reveló en esta semana. Y le decía a mi esposa, en esta semana escuché claramente un pasaje que está en Mateo 24, versículo, si gustan acompañarme, Mateo 24. Mateo 24, versículo 46. ¿45 y 46? Mateo 24, 45. Este versículo yo lo escuché claramente en mi mente y dice la palabra, versículo 45 de Mateo 24: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces yo me acuerdo que hace años yo no entendía bien o con claridad este versículo, pero cuando habla de quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa, ¿cuál es su casa? La iglesia. O también puede ser algo como nuestra propia vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que les dé el alimento a tiempo. Y la verdad, lo ha dicho mi esposa, lo hemos dicho reiteradas veces en este lugar, bendito sea Dios porque nos ha dado revelación de su palabra. Mientras otros están hablando otras cosas, nosotros estamos hablando la sana doctrina, lo que necesitamos escuchar. Ayer tuve la oportunidad de platicar con unos hermanitos de otra iglesia y yo platicábamos y coincidimos y estaban de acuerdo conmigo en muchas cosas que yo le expuse, y al final yo le dije: hermanos, estoy convencido que Jesucristo viene pronto. Ellos se quedaron así como que ¿what? ¿Y por qué hay esta admiración? Porque ciertamente lo más probable es que no están escuchando en sus iglesias este tipo de mensajes, esta advertencia que Cristo nos hizo. Y yo veo a la gente, hermano, veo gente que hemos invitado, ustedes saben, últimamente han estado viendo una familia, y mucha gente que parece ser que estamos creídos o pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra. Yo así veo a la gente, yo veo la actitud de la gente, los quedo viendo y veo que están viviendo la vida como si fuéramos a quedarnos aquí siempre, como que no existiera un cielo y un infierno, como que no me interesa el futuro, no me interesa hacia dónde voy a ir cuando muera, no me interesa, yo quiero vivir el presente, quiero vivir conforme a este mundo. Esa es la actitud que yo veo tristemente en la mayoría de la gente del mundo, pero más tristemente también en los cristianos. Entonces, por ignorar esta verdad, hermanos, tristemente, por eso debemos considerarnos bienaventurados, por estar escuchando lo que realmente Dios quiere que escuchemos. Entonces, es muy importante pues, y dicho esto, me metí a investigar y dije: bueno, yo quiero que tú quieres que sigamos hablando, y Dios me llevó a muchos encabezados en esta semana que yo quiero que ustedes escuchen por favor con mucha atención, que son declaraciones. La primera, que fue donde finalmente enfocamos este mensaje, y es lo que vamos a hacer en esta mañana, hablar sobre este tema, tiene fecha del miércoles 22 de octubre. ¿Apenas qué? Estamos, miércoles, pero ya no los días. ¿Hace cuántos días? Estamos hoy a 26, entonces 4 días. Dice: Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, cree que el matrimonio homosexual debe ser legal en todos los Estados Unidos. Aunque el presidente Obama dijo anteriormente que la definición del matrimonio debe decidirse a nivel local, ahora cambió de parecer. Ahora él cree que la Constitución de los Estados Unidos garantiza o debe garantizar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en todos
los estados. Cambió radicalmente su posición, y eso fue lo que él comentó también el miércoles 22 de octubre. Fíjense, Chile, el país de Chile, lanzarán recurso educativo para que los niños acepten padres homosexuales. Un país entero y un recurso educativo. No sé si vemos la diferencia. Así como el gobierno dio tableta ahora, eso es lo que vimos, es como establecer dentro del programa educativo, empezar a mentalizar y hacernos creer a nuestros hijos que es normal tener padres del mismo sexo. En 500 establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se difundirá desde el 22 de octubre el cuento Nicolás tiene dos papás, desde la infancia, desde preescolar. Texto promovido por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual y que con el apoyo de entidades gubernamentales pretende educar a los niños sobre diversidad sexual y familias homoparentales con el mismo sexo. Otro encabezado que me impactó en esta semana: lunes 20 de octubre, en Idaho, pastores que se nieguen a casar parejas del mismo sexo irán a prisión. Funcionarios de ALEN dijeron a los NAP de manera privada, la familia NAP, y también públicamente, que la pareja viola el estatuto de la ciudad. Son dos pastores. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos los pastores sí tienen licencia para casar a las personas? En México no. El sacerdote no casa a nadie, solamente el registro civil. Pero en Estados Unidos un pastor tiene la autoridad para poder casar a un matrimonio. Entonces, en esta población hay unos pastores que enfrente, donde no recuerdo esta tipo así como el Palacio de Gobierno, enfrente de ellos tienen su local donde se dedican a eso, a casar a personas, y obviamente ellos se encargan de darle unos principios bíblicos, le hablan acerca del matrimonio y finalmente terminan casándolo. Esta pareja se negó rotundamente a casar un matrimonio gay. Por lo tanto, la sentencia fue que iban a ir a prisión. Dice, la pareja viola el estatuto de la ciudad una vez que el matrimonio homosexual fue legalizado en esa ciudad, en Idaho, y se negaban a realizar una ceremonia del mismo sexo en su capilla. El viernes, los NAP, que es la familia, declinaron respetuosamente una ceremonia de este tipo y se enfrentan ahora a un máximo de 180 días en la cárcel y hasta $1,000 en multas por cada día que nieguen a realizar una ceremonia. O sea, el mismo gobierno está llevándonos, obligándonos a aceptar, y sobre todo en este caso a los pastores en Estados Unidos, a poder casar a personas del mismo sexo. Lunes 20 de octubre, líder católico dice que los homosexuales son hijos de Dios. Hágame usted favor. El capellán de la Policía Nacional, Alejandro Cabrera, dijo este domingo que la Iglesia Católica debe acoger a los homosexuales porque también ellos son hijos de Dios. Tras oficiar la misa dominical en el Palacio de la Policía, saludó la Asamblea Nacional de la Iglesia, conocida como Sínodo General de Obispos, que concluyó ayer sábado en el Vaticano con el mensaje de que la Iglesia tiene las puertas abiertas a todas las personas sin distinción. En eso estamos de acuerdo. Aquí no se le niega la entrada porque a nadie, no hacemos acepción de personas, son bienvenidos los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, son bienvenidos. Pero de eso a que lo aceptemos que por ende o por default sean hijos de Dios, me parece que no. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, otro cabezado dice: pastores en Estados Unidos podrían ser demandados por predicar en contra de la homosexualidad. Houston, Texas,
Esto está fechado en viernes 17 de octubre. La ciudad de Houston ha emitido, fíjate, son ciudades grandes en Estados Unidos, importantes. La ciudad de Houston ha emitido citaciones que exigen un grupo de pastores dejar de predicar sermones que traten con la homosexualidad, identidad de género o de identidad de género. Anise Parker, primera alcaldesa abiertamente lesbiana de la ciudad. Y los ministros que no cumplan podrían ir en desacato al tribunal. Obviamente, la alcaldesa de este lugar, de esta ciudad, de Houston, Texas, es una mujer y ella es que lesbiana. Y por lo tanto, como ella tiene el poder, ella está obligando a los pastores a que no prediquen en contra de la homosexualidad, por cuanto ella es homosexual. Qué bonito, ¿verdad? Lo que no me gusta lo hago a callar. Y finalmente, hermanos, ya para coronar toda esta serie de mensajes, que repito, ocurrieron del 17 para acá en 10 días, dice: el viernes 17 de octubre abren la primera iglesia cristiana, dicen ellos, homosexual en Brasil. Si es grave ver personas del mismo sexo tratando de vivir como parejas, es mucho más grave ver que ahora existen pastores homosexuales formando iglesias exclusivamente para homosexuales. Esto es aberración delante de los ojos de Dios. Y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo: el hermano es intolerante con estas cosas, porque así nos tachan cuando nosotros brincamos en contra de este grupo de personas que se quieren levantar para que se hagan valer sus derechos. Sus derechos los perdieron cuando ellos dejaron su dignidad como hombre y como mujer. Entonces nos tachan el gobierno a nosotros de intolerantes. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y yo quiero en ese sentido, hermano, que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo 20, porque usted me dirá: bueno, ¿y qué tiene que ver? Porque Cristo viene pronto y después nos habla de la homosexualidad. Pues tiene que ver mucho, según Lucas capítulo 17, versículo 20 al 36. Lucas capítulo 20, versículo, 17, del 20 al 36. ¿Y cuál es el subtítulo ahí? La venida del Rey. La venida del Rey. Por eso quise leerlo desde aquí, partiendo del versículo 20. Dice la palabra de Dios: preguntado Jesús por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos es Jesucristo, es el reino de los cielos. Dice el versículo 22: y dijo Jesús a su discípulo, ya no a los fariseos que le preguntaban. Fíjense, por eso es importante leer entre líneas. En el versículo 20 dice que Jesús fue preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino? Y él le dijo: el reino no vendrá, si el reino está aquí ya entre vosotros. Y inmediatamente Jesús se refiere a ¿quiénes? A sus discípulos, a su iglesia, a los que habían creído en él, y diciendo: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayan ni salgan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Versículo 26. Y ya que Cristo nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran esos días? Versículo 27, la gente comía, bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esto ya lo predicamos, no tiene mucho tiempo. Este año ya hablamos
como eran los días de Noé, Génesis capítulo 6. Había gran violencia, habíamos también, como dice aquí, una indiferencia hacia Dios. Eso ya lo predicamos, repito, a través de una serie, ¿verdad? A través de varios mensajes. Ahora lo que yo quiero que nos enfoquemos, porque eso no lo habíamos hecho, es en el versículo 28. Así mismo dijo Jesús, como sucedió en los días de Lot. Igualmente la gente que hacía, comía, bebía, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, así mismo no vuelva atrás. Acordaos qué le pasó a la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de él y del Evangelio, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí está hablando el Señor del día del arrebatamiento, que es el evento próximo que viene para la iglesia. El día, como dice el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? El día en que la iglesia desaparecerá. El rapto, como llaman algunos, o el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces vemos pues claramente por qué estoy hablando y empecé con estos encabezados. Porque dice el versículo 28, como sucedió en los días de Lot. Versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Por eso, hermano, yo quiero en esta mañana, en base a este panorama, nosotros podamos meditar en esta obra. Por eso yo puedo afirmar y puedo confirmar, no solamente a ustedes como iglesia, sino a cada persona o a cada hermano que en Cristo yo me encuentro, sabe que Maranata, Cristo viene pronto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar esto con tanta seguridad? Porque lo dice la Biblia. Porque estas son las señales, este es el panorama. Cristo, cuando regrese por segunda vez, tenía que haber oído reinar en el mundo entero ciertas condiciones de vida en los seres humanos. Sobrepoblación, como la había en los días de Noé, con gente indiferente a la palabra de Dios, gente que no le importa a Dios, gente que cada día está sacando a Dios de sus vidas. Entonces, vemos pues el panorama, como ya lo vimos, gente donde está esperando la comida. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo nos advirtió, Lucas 21:34? La glotonería. ¿Qué dice aquí tanto en No como en Lot? Que la gente que hacía, comía y bebía. Glotonería. Y eso ya lo estudiamos. También, ¿verdad? Dice ahí que se casaban, se dan el casamiento, la gente jajaja, jijijo, están solamente buscando cómo complacerse en este mundo sin tomar en cuenta a Dios. Y ese es el panorama, ese es lo que Cristo va a encontrar antes que Él venga. Primero tenía que suceder todas estas cosas. Y una de las señales que Dios nos demuestra en su palabra fue como los días de Sodoma y Gomorra, que Dios trajo juicio. Antes que venga el juicio, que tiene que crecer la maldad. Vimos, eso lo podemos ver cuando Dios hizo juicio sobre Noé, cuando hizo juicio, el diluvio, cuando Sodoma y Gomorra, y todos los juicios de Dios tienen que ver cuando ya se agota o el clamor de nosotros sube delante de Dios pidiendo justicia. Dice Apocalipsis, ¿verdad?, que hasta cuándo le preguntaron los santos que habían sido muertos por causa del Evangelio y por causa de Cristo, si hasta cuándo, Señor, nos vengarás. Esa palabra vengar no significa venganza
que paga y echa fuego sobre la tierra, sino de reivindicación, que nos, obviamente, podamos nosotros, ¿verdad?, ser reivindicados en Cristo Jesús, que podamos realmente nosotros decir, valió la pena seguir a Jesucristo, valió la pena esforzarse, valió la pena sacrificarse, valió la pena apartarse del mundo para seguir a Dios. Y Dios nos recompensará a todos aquellos, y eso es lo que están esperando los santos en los cielos y también nosotros aquí en la tierra. Entonces, por eso es importante en esta mañana que estudiemos, y antes de entrar a los versículos de la Biblia, quiero yo solamente que, así como vimos en su momento como de 1980 para acá la obesidad y el sobrepeso aumentó, como el alcoholismo ha aumentado también, vamos a ver también que unos datos que son sorprendentes. Vamos a ver más adelante también que el homosexualismo ha existido siempre. Esto no es una situación que por este siglo XXI se nos dio. No, esto ha existido siempre y lo vamos a ver a través de la Biblia. Solo quiero comenzar con algunos datos estadísticos, ¿sí? Y quiero empezar diciéndoles: el Distrito Federal y Coahuila han legalizado las uniones civiles de homosexuales. Esto ocurrió en el 2007. Estas dos entidades federativas aceptaron la unión civil entre homosexuales. El 21 de diciembre del 2009, a pesar de la oposición de la Iglesia, el gobierno de la Ciudad de México aprobó el matrimonio homosexual con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones, convirtiéndose en la primera ciudad de América Latina en hacerlo. Tenemos ese